Buenas noches, mi nombre es Yesenia Matos Gil y mis compañeros Omaira, Cindy y John les vamos a hablar de tipología textual y sus clasificaciones. Tipología textual es aquella que nos permite organizar y clasificar los distintos tipos de textos existentes. Actualmente existen distintos tipos de textos que son muy comúnmente aceptados por la sociedad, que son los textos narrativos, argumentativos, expositivos e informativos y los textos descriptivos. Mi persona le vamos a hablar de los textos narrativos. Los textos narrativos son aquellos que nos permiten narrar hechos o historias que pueden ser imaginarias o reales, como por ejemplo las novelas, los cómics, los cuentos, las fábulas, entre otros. Se caracteriza por tener un narrador, que es quien cuenta la historia, por tener unos personajes que son aquellos que van actuando en el transcurso de la narración, pueden ser principales o secundarios. También cuenta con los espacios, que son los lugares donde se va dando el transcurso de la narración. Cuenta con las épocas, puede ser en pasado, presente o futuro, y una acción que es como aquella donde se ejerce o se dinamiza mucho más la historia. Cuenta con una estructura que es la introducción, que es donde se empieza a narrar la historia. Un desarrollo, que es la parte más extensa de la historia, donde se especifican mucho más los personajes y los distintos interrogantes que se vayan dando, y el desenlace, que es donde ya se da respuesta pues a todas las interrogantes dados en el desarrollo y se finaliza la historia, puede ser triste, trágica o un final feliz. Eso es todo de la tipología textual, específicamente el texto narrativo. Gracias. Vamos con el texto expositivo o informativo. Aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado. Su principal propósito es transmitir información de manera clara y directa. Podemos decir que también es de tipo explicativo porque aclara y detalla la información allí contenida. Sus principales características. La redacción del texto es objetiva, se escribe en tercera persona, hace uso del lenguaje claro y preciso, se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración para facilitar la fluidez discursiva. En cuanto a su estructura, está la introducción, que es donde se da a conocer el tema que será abordado, el desarrollo, se expone de manera clara y ordenada la información, y la conclusión, que es donde se destacan los aspectos más relevantes del tema. Se puede dividir en de carácter divulgativo, que son destinados para un público amplio que no precisa un conocimiento previo de dicha información. Entre ellos tenemos las enciclopedias, los textos escolares, los artículos periodísticos, los libros didácticos. Y de carácter especializado, que es destinado para especialistas en determinados temas o materias. Entre ellas tenemos las monografías, las tesis académicas, los escritos jurídicos, tecnológicos, científicos, los contratos, entre otros. Hola, mi nombre es Omaira García y voy a hablar del texto descriptivo. Se dice que el texto descriptivo es aquel que describe algún tema, consiste en presentar con palabras el aspecto de apariencia de una persona, cosa, animal, entre otras. La estructura consta de introducción, la cual identifica el objeto, desarrollo, que es la descripción profunda del tema, y la conclusión, que es un resumen de la descripción para finalizar. Utiliza los recursos en las definiciones, los ejemplos, las formulaciones, entre otras. Los pasos para crear textos descriptivos son observación, organización y redacción. Existen varios tipos de textos. Descriptivo, objetivo, subjetivo y sensorial. Un ejemplo descriptivo puede ser: San José es un pueblo acogedor, rodeado de mucha naturaleza, con hermosas playas de piedras, agua dulce y habitantes agradables. Finalizamos con el texto argumentativo, que es aquel que nos sirve para presentar una idea, una opinión o una postura sobre un tema en particular. Es muy usado en el ámbito social, periodístico, informativo. La estructura del texto argumentativo empieza por la tesis, que es la opinión o la idea que se quiere presentar. Los argumentos, que son las razones fundamentales de la tesis, se apoyan en datos estadísticos, en hechos o en opiniones. Y la conclusión, que son argumentos
finales o las frases finales con las que se concreta la opinión de la tesis.